Capítulo 1. El niño que veía el tiempo de forma distinta imagina una mañana tranquila en una pequeña ciudad del sur de Alemania. El aire es fresco, las calles aún no están llenas, y el mundo parece moverse despacio. En ese lugar, en 1879, nace Albert Einstein. No hay nada extraordinario en ese momento. Ninguna señal anuncia lo que vendrá. Solo un niño más, envuelto en silencio, con una mirada que parece detenerse un poco más de lo normal en las cosas que otros apenas notan. Durante sus primeros años, Albert no destaca por ser brillante. De hecho, ocurre lo contrario. Tarda en hablar, y cuando lo hace, sus palabras llegan con lentitud, como si necesitara saborearlas antes de dejarlas salir. Esto preocupa a quienes lo rodean. Algunos piensan que algo no está bien, pero en ese aparente retraso, hay otra cosa ocurriendo. Su mente no está vacía. Está observando, está construyendo, está haciendo preguntas que aún no sabe cómo expresar. Su infancia transcurre en un hogar donde la curiosidad tiene espacio para respirar. Su padre trabaja con electricidad, un campo que en aquella época resulta casi misterioso. Imagina crecer rodeado de cables que transportan algo invisible, algo que no se puede tocar, pero que está ahí, presente. Para un niño como Albert, esto no es solo un oficio, es una puerta, una invitación a preguntarse qué otras cosas existen sin que podamos verlas. Hay un momento que marca su infancia de forma silenciosa, pero profunda. Su padre le muestra una brújula, un objeto pequeño, aparentemente simple. Pero cuando Albert observa cómo la aguja siempre apunta en la misma dirección, algo cambia dentro de él. No hay cuerdas. No hay manos moviéndola, y sin embargo, se mueve, obedece a una fuerza invisible. En ese instante, el mundo deja de ser obvio, se vuelve misterioso, y ese misterio le atrapa. Desde entonces, comienza a desarrollar una fascinación por lo que no se ve. No le interesan tanto las respuestas rápidas. Le interesa la sensación de no entender. Le interesa quedarse en la pregunta. Mientras otros niños juegan sin pensar demasiado, él se detiene, observa la luz, el espacio, el tiempo, aunque aún no tenga palabras para nombrarlo. En la escuela, las cosas no son fáciles. El sistema es rígido, estructurado, y espera respuestas claras, rápidas, memorizadas. Pero Albert no funciona así. No le gusta repetir. No le gusta aceptar algo solo porque alguien lo dice. Quiere comprenderlo, sentirlo, y eso no siempre encaja con lo que sus maestros esperan de él. Algunos lo ven como distraído, otros como desinteresado. Pero la verdad es más profunda. Su mente simplemente está en otro lugar, explorando preguntas que aún no tienen forma. A pesar de estas dificultades, hay algo que nunca desaparece: su curiosidad. Es tranquila, constante, casi silenciosa. No busca atención. No necesita aprobación. Es como una llama suave que no se apaga, incluso cuando el viento sopla en contra. Y así, poco a poco, sin que nadie lo note del todo, ese niño que parecía ir más lento que los demás, comienza a ver el mundo de una manera distinta. No más rápido, más profundo. Y en ese ritmo lento, casi imperceptible, algo comienza a tomar forma dentro de él. No es un talento evidente ni una habilidad que pueda mostrarse fácilmente frente a otros. Es más bien una forma distinta de mirar el mundo, como si cada objeto, cada fenómeno, escondiera una segunda capa que solo se revela a quien tiene la paciencia de quedarse observando un poco más. Mientras otros niños pasan de una cosa a otra sin detenerse demasiado, Albert permanece, mira, se pregunta, y en ese acto silencioso, su mente empieza a construir una relación profunda con lo invisible. Cuando su familia se traslada a Múnich, su entorno cambia, pero su naturaleza no. La ciudad es más grande, más exigente, y la educación que recibe se vuelve más rígida. En la escuela, todo está estructurado. Hay reglas claras,
respuestas correctas y poco espacio para desviarse del camino marcado. Sin embargo, Albert no se adapta con facilidad a ese sistema, no porque no pueda entenderlo, sino porque no le basta con aceptarlo. Cada vez que aprende algo nuevo, siente la necesidad de ir más allá, de comprender el origen, la razón, el porqué detrás de cada afirmación. Y esa necesidad constante de profundizar le distancia del ritmo de los demás. En las aulas, su actitud no siempre es bien recibida. Algunos profesores interpretan su forma de cuestionar como una falta de respeto o de interés. Pero lo que realmente ocurre es más silencioso y más profundo. Albert no busca desafiar por rebeldía, busca entender por necesidad. Su mente no se conforma con repetir, necesita construir significado. Esta diferencia lo convierte, poco a poco, en un observador solitario. No porque esté aislado del mundo, sino porque su manera de habitarlo es distinta. A pesar de esto, hay espacios donde su curiosidad encuentra refugio. En casa, rodeado de libros y estímulos intelectuales, comienza a desarrollar una relación íntima con el pensamiento abstracto. Descubre las matemáticas no como una obligación, sino como un lenguaje limpio, preciso, casi musical, que le permite explorar ideas sin las limitaciones del mundo físico. En ese universo de números y relaciones, Albert encuentra algo que le resulta profundamente reconfortante: coherencia. Una sensación de orden que no depende de la opinión de nadie, sino de principios que parecen existir por sí mismos. Esa conexión con lo abstracto se intensifica con el tiempo. Lo que para otros son ejercicios, para él son puertas. Cada problema matemático es una oportunidad de ver más allá, de intuir patrones que no están a simple vista. Y mientras su entorno continúa evaluando su desempeño con criterios tradicionales, dentro de él crece una forma de inteligencia que no necesita aprobación inmediata. Es lenta, sí, pero también es firme. Se construye con calma, sin prisa, como si siguiera un ritmo propio, ajeno al resto del mundo. Así, en medio de una educación que no siempre lo comprende, y de un entorno que no logra encasillarlo, Albert continúa avanzando a su manera. No compite, no se apresura, simplemente sigue mirando, cada vez un poco más profundo, y sin darse cuenta del todo, empieza a acercarse a preguntas que no solo cambiarán su vida, sino la forma en que todos entendemos la realidad. Con el paso de los años, esa forma silenciosa de observar el mundo comienza a encontrar nuevas direcciones. Albert ya no es solo un niño curioso, es un joven que empieza a intuir que detrás de todo lo que ve, hay leyes ocultas esperando ser comprendidas. Sin embargo, el entorno en el que se encuentra sigue sin adaptarse a su manera de pensar. La rigidez del sistema educativo en Alemania se vuelve cada vez más pesada, como si intentara moldearlo en algo que él, en el fondo, no es. Esa sensación de no encajar no lo abandona. Al contrario, se vuelve más clara. Hay una incomodidad constante, una especie de distancia entre lo que se espera de él y lo que realmente ocurre dentro de su mente. No se trata de incapacidad, se trata de dirección. Mientras otros avanzan siguiendo instrucciones, Albert siente que necesita desviarse, explorar, detenerse en lugares donde nadie más parece interesado en mirar. Finalmente, su familia toma una decisión importante: abandonar Alemania y trasladarse a Italia. Para Albert, este cambio no es solo geográfico, es emocional. Es como si, de repente, el aire se volviera más ligero. Italia le ofrece un entorno distinto, menos opresivo, más abierto. Y en ese espacio, algo dentro de él se relaja. Por primera vez en mucho tiempo, no siente que deba adaptarse constantemente. Puede, en cierto modo, ser. Sin embargo, su camino académico no se detiene. A pesar de las dificultades previas, Albert decide continuar su formación y apunta hacia una meta clara: ingresar al Instituto Politécnico de Zúrich. No es un paso sencillo. El examen de admisión es exigente, y aunque demuestra un talento notable en matemáticas y física, falla en otras áreas. Ese resultado podría haber sido un punto final, pero en su caso, se convierte en una pausa. Durante ese tiempo, en lugar de rendirse, profundiza aún más.
se prepara, estudia, pero lo hace a su manera, no memoriza por obligación, intenta comprender desde la raíz. Y en ese proceso, su mente continúa afinándose, volviéndose más precisa, más clara, más libre. Cuando finalmente logra ingresar al Politécnico, algo cambia de forma sutil pero significativa. Por primera vez, se encuentra en un entorno donde el pensamiento tiene más espacio, donde las ideas pueden explorarse con mayor libertad. Aún así, Albert no se convierte en el estudiante ejemplar que muchos podrían imaginar. No sigue todas las reglas, no asiste a todas las clases, y no se somete completamente a la estructura académica. Prefiere estudiar por su cuenta, leer lo que realmente le interesa, cuestionar incluso a sus propios profesores. En este periodo, también comienzan a aparecer personas que marcarán su vida de maneras más íntimas. Entre ellas, compañeros con los que comparte ideas, conversaciones largas, reflexiones que se extienden más allá de las aulas. Y también, una presencia especial, alguien que no solo entiende su forma de pensar, sino que la acompaña. Pero esa parte de su historia aún está tomando forma, como todo en él, lentamente. Mientras tanto, su relación con la física se vuelve más profunda. Ya no es solo curiosidad, es una conexión. Empieza a imaginar conceptos que no puede ver, a jugar mentalmente con ideas que desafían la intuición. Se pregunta qué pasaría si pudiera viajar junto a un rayo de luz. No como metáfora, sino como experiencia real. Y en esa pregunta, aparentemente simple, hay algo poderoso. Una grieta en la forma tradicional de entender el universo. Albert no lo sabe aún con claridad, pero está acercándose a una idea que cambiará todo. Hay algo casi imperceptible en la forma en que Albert comienza a pensar durante estos años. No es un cambio brusco, ni una transformación evidente desde fuera, es más bien una profundización, como si su mente se hundiera lentamente en aguas cada vez más profundas, donde la superficie del mundo ya no es suficiente. Allí, en ese espacio interior, las preguntas no buscan respuestas rápidas, buscan sentido. Mientras otros estudiantes se preparan para exámenes, memorizan fórmulas o repiten teorías aceptadas, Albert sigue otro camino. Se sienta solo durante largos periodos de tiempo, con un libro abierto o, a veces, sin ninguno. Y entonces imagina, no como un juego superficial, sino como una herramienta. Visualiza situaciones imposibles, escenarios que no existen en la realidad cotidiana. Se ve a sí mismo viajando sobre un rayo de luz, moviéndose a la misma velocidad, observando cómo el mundo cambia a su alrededor, y en esa imagen, tan silenciosa como poderosa, comienza a intuir que algo no encaja en la forma en que la física ha sido entendida hasta ahora. No lo expresa en voz alta, no lo comparte con facilidad. Estas ideas no están listas para ser mostradas. Son frágiles, como semillas que aún necesitan tiempo bajo tierra, pero crecen, lentamente, con firmeza. Al mismo tiempo, su vida exterior continúa con cierta dificultad. Al terminar sus estudios en el Politécnico, no logra encontrar trabajo de inmediato. Sus profesores no lo recomiendan con entusiasmo. Su actitud independiente, su tendencia a cuestionar, han dejado una impresión ambigua. Y así, por un tiempo, Albert se encuentra en una especie de vacío. Tiene conocimientos, tiene ideas, pero no tiene un lugar claro en el mundo académico. Esa etapa podría sentirse como un fracaso, como una pausa incómoda. Pero en su caso, se convierte en algo distinto. Se convierte en espacio. Un espacio donde no hay presión inmediata, donde no hay expectativas que cumplir a corto plazo. Y en ese espacio, su mente sigue trabajando. Finalmente, consigue un empleo en la oficina de patentes en Berna. Un trabajo aparentemente rutinario, lejos del prestigio académico. Allí, su tarea consiste en revisar inventos, analizar mecanismos, comprender cómo funcionan distintas ideas aplicadas. A simple vista, no parece el lugar donde nacerían teorías que cambiarían el mundo. Pero, para Albert, es perfecto, porque el ritmo es constante, pero no abrumador, porque le permite pensar,
porque entre documento y documento, entre descripción y descripción, su mente sigue viajando, sigue explorando, sigue imaginando. En ese entorno tranquilo, casi monótono, algo comienza a alinearse. Las preguntas que ha acumulado durante años empiezan a conectarse entre sí, como piezas dispersas que, poco a poco, encuentran su lugar dentro de una estructura más grande. Y entonces, sin ruido, sin anuncio, sin que nadie lo perciba en ese momento, el niño que observaba en silencio, el joven que no encajaba, el hombre que imaginaba lo imposible, está a punto de cruzar un umbral. Uno que no solo transformará su vida, sino la forma en que tú y todos entendemos el tiempo. Permanece en silencio, pero no es un silencio vacío, es un silencio lleno de actividad, como un océano en calma que, bajo la superficie, se mueve sin descanso. Cada jornada en la oficina se convierte en una rutina que lo sostiene, pero también en un refugio que le permite seguir explorando sus propias ideas sin interrupciones. No necesita reconocimiento, ni aplausos, ni validación externa. Lo único que necesita es tiempo, y ese tiempo, irónicamente, es precisamente lo que está empezando a cuestionar. A medida que sus pensamientos maduran, comienza a notar algo sutil pero decisivo. Las teorías existentes sobre el espacio y el tiempo no logran explicar completamente lo que él intuye. Hay inconsistencias, pequeñas grietas en la estructura que otros consideran sólida, y en lugar de ignorarlas, él se detiene justo ahí, las observa con paciencia, las examina sin prisa, porque sabe que, a veces, es en esas grietas donde se esconde la verdad. Su forma de trabajar no sigue un método tradicional. No hay laboratorio, no hay instrumentos sofisticados, no hay equipos de investigación. Solo hay una mente, profundamente concentrada, una mente que imagina, que prueba escenarios en silencio, que se atreve a pensar lo impensable sin necesidad de demostrarlo de inmediato. Y en ese espacio íntimo, donde nadie más puede entrar, Albert construye algo que aún no tiene nombre, pero que pronto cambiará la forma en que entendemos la realidad. Empieza a darse cuenta de que el movimiento no es algo absoluto, que la forma en que medimos el tiempo depende del observador, que dos personas, moviéndose de manera distinta, pueden experimentar el tiempo de formas diferentes. Esta idea, tan sencilla en apariencia, es radical en esencia, porque rompe con una intuición profundamente arraigada, la de que el tiempo es igual para todos, en todas partes. Sin embargo, Albert no se apresura a compartirlo. Hay una delicadeza en su proceso. No se trata solo de tener una idea, sino de comprender todas sus implicaciones, de asegurarse de que cada pieza encaje con precisión, sin contradicciones, sin fisuras. Y para eso, necesita volver una y otra vez a la misma pregunta, desde distintos ángulos, como si la estuviera observando a través de múltiples espejos. En ese proceso, también encuentra compañía, un pequeño grupo de amigos con quienes comparte conversaciones profundas, reflexiones largas, ideas que no siempre son fáciles de explicar. No es un círculo amplio, ni especialmente influyente, pero es suficiente, porque en esas conversaciones, sus pensamientos toman forma, se ordenan, se pulen. Y aunque muchas de sus ideas aún parecen abstractas, comienzan a adquirir una estructura más clara. Poco a poco, sin ruido, sin espectáculo, algo se está gestando, no en un laboratorio, ni en una universidad prestigiosa, sino en la mente de un hombre que aprendió desde niño a mirar más allá de lo evidente. Un hombre que no se conforma con lo que ve, sino que insiste en descubrir lo que se esconde detrás. Y así, en ese equilibrio entre rutina y contemplación, entre lo cotidiano y lo extraordinario, el primer capítulo de su vida se cierra por completo, no como un final abrupto, sino como una puerta que se abre hacia algo nuevo, porque todo lo que ha vivido hasta ahora, cada duda, cada dificultad, cada momento de soledad, ha sido necesario, ha sido preparación, ha sido camino, y ahora, sin que el mundo aún lo sepa, está listo para comenzar a cambiarlo. Capítulo 2. Cuando el universo comenzó a doblarse, el cambio no llega como una explosión,
No hay un instante dramático que divida su vida en un antes y un después. Llega, más bien, como una claridad suave que se instala poco a poco, como cuando la niebla se disipa y, sin darte cuenta, comienzas a ver con más nitidez. Albert sigue en la oficina de patentes, sentado en su escritorio, rodeado de documentos que describen inventos ajenos. Pero dentro de él, algo distinto está ocurriendo. Las ideas que ha cultivado en silencio durante años empiezan a organizarse con una precisión casi inevitable. Es el año 1905. Afuera, el mundo continúa con su ritmo habitual, sin sospechar lo que está a punto de suceder. Pero en ese espacio discreto, entre papeles y pensamientos, Albert comienza a escribir. No con prisa, ni con ansiedad, sino con una concentración profunda, como si cada palabra necesitara encontrar exactamente su lugar. Lo que emerge de ese proceso no es una simple teoría, es una nueva forma de mirar la realidad. En uno de esos escritos, propone algo que desafía la intuición más básica: la velocidad de la luz es constante, sin importar quién la observe. Esta idea, aparentemente técnica, tiene consecuencias profundas. Porque si la luz no cambia, entonces lo que debe cambiar es otra cosa. Y esa otra cosa es el tiempo. Imagina por un momento que el tiempo no avanza igual para todos. Que depende de cómo te mueves, de la velocidad a la que viajas, del lugar desde donde observas. No como una metáfora, sino como una realidad física. Para Albert, esto no es una especulación abstracta, es una conclusión necesaria, una pieza que encaja con todas las demás dentro de una estructura coherente. Mientras escribe, no busca impresionar, no busca reconocimiento inmediato. Su motivación es más íntima. Quiere ser fiel a lo que ha comprendido. Quiere expresar con claridad aquello que ha visto en silencio. Y en ese proceso, transforma conceptos que durante siglos parecían inmutables. El espacio y el tiempo dejan de ser entidades separadas. Se entrelazan. Se afectan mutuamente. Se vuelven, en cierto modo, flexibles. Ese mismo año, publica varios artículos. Cada uno aborda una cuestión distinta, pero todos comparten una misma esencia, una mirada radicalmente nueva sobre la naturaleza. Habla del movimiento de las partículas, de la energía contenida en la materia, de la relación entre masa y energía. Y aunque en ese momento pocos comprenden la magnitud de lo que está proponiendo, algo ya ha cambiado. Las semillas han sido plantadas. Albert no se detiene a celebrar. Su vida externa sigue siendo sencilla, incluso modesta. No hay grandes reconocimientos inmediatos. No hay una ovación que lo confirme. Pero eso no le inquieta, porque su relación con el conocimiento no depende de la aprobación. Depende de la coherencia interna, de la sensación de que lo que ha descubierto tiene sentido, incluso si el mundo aún no está listo para entenderlo. Y así, mientras el resto del mundo continúa sin darse cuenta, el universo comienza a doblarse ligeramente. No en la materia visible, no en los objetos cotidianos, sino en la forma en que lo comprendemos. En la manera en que tú, sin saberlo todavía, estás conectado con el tiempo, con el espacio, con todo. A medida que sus ideas comienzan a circular, lo hacen con una discreción que casi parece un susurro. No llegan de inmediato a todos los rincones del mundo académico, ni son comprendidas al instante. Algunos las leen, y no las entienden. Otros las perciben como demasiado extrañas, demasiado alejadas de lo conocido. Pero hay unos pocos, muy pocos, que sienten algo distinto, que reconocen en esas palabras una coherencia nueva, una belleza que no se parece a nada anterior. Albert continúa con su vida cotidiana, caminando por las mismas calles, regresando al mismo escritorio, manteniendo una rutina que desde fuera parece inalterada. Sin embargo, en su interior, la estructura del universo ya no es la misma. Las ideas que ha formulado no son simples teorías, son nuevas formas de percibir la realidad. Y aunque aún no han sido plenamente aceptadas, comienzan a abrir grietas en el pensamiento tradicional. Poco a poco, su nombre empieza a aparecer en conversaciones más amplias. No como una figura dominante, sino como una presencia intrigante.
un hombre joven que, desde un lugar inesperado, ha propuesto algo que desafía las bases mismas de la física, y aunque el reconocimiento tarda en llegar, no se detiene. Su mente sigue avanzando, como si lo que ella ha descubierto fuera solo el inicio de algo más profundo. Con el tiempo, deja la oficina de patentes y se adentra en el mundo académico. Empieza a enseñar, a compartir sus ideas, a dialogar con otros científicos que, poco a poco, comienzan a comprender la magnitud de su trabajo. Pero incluso en ese entorno, Albert no cambia su esencia, no se convierte en una figura distante ni adopta una actitud de superioridad. Sigue siendo el mismo hombre que observa en silencio, que piensa con calma, que se toma el tiempo necesario para comprender antes de hablar. En estos años, su pensamiento evoluciona. Lo que comenzó como una intuición sobre el tiempo y la luz se expande hacia algo aún más ambicioso. Empieza a preguntarse si esas ideas pueden aplicarse también a la gravedad. Si el espacio y el tiempo no son rígidos, entonces tal vez la gravedad no es una fuerza en el sentido tradicional. Tal vez es otra cosa, algo más sutil, más profundo. Y así, vuelve a hacer lo que mejor sabe hacer. Se detiene, observa, imagina. Se pregunta cómo sería estar dentro de un ascensor en caída libre, cómo se sentiría el peso, cómo cambiaría la percepción del movimiento. Y en esa imagen sencilla, casi cotidiana, encuentra una pista, una forma de conectar lo que ya sabe con lo que aún no ha sido descubierto. Este proceso no es rápido, no ocurre en días ni en meses, toma años. Años de reflexión, de cálculo, de duda, porque incluso para él, estas ideas no son evidentes, requieren paciencia, requieren una entrega total a la incertidumbre, pero Albert no teme esa incertidumbre, la habita con tranquilidad, la acepta como parte del camino, y en ese espacio donde muchos se detendrían, él continúa, porque sabe o tal vez siente que está cerca de comprender algo que va más allá de las fórmulas. Algo que redefine no solo cómo funciona el universo, sino cómo lo percibes tú en este mismo instante. Ese camino hacia una comprensión más profunda no es recto ni sencillo. Hay momentos de claridad, sí, pero también largos periodos de duda, de confusión, de ideas que parecen desvanecerse justo cuando están a punto de tomar forma. Albert avanza con paciencia, como alguien que camina en la penumbra, guiándose más por intuición que por certezas. No busca resultados inmediatos, busca coherencia, y esa búsqueda lo lleva a replantearlo todo, incluso aquello que ya había aceptado como válido. Durante estos años, su vida personal también se entrelaza con su trabajo. Su relación con Mileva Marie, una mujer igualmente interesada en la física, se convierte en un espacio de intercambio intelectual y emocional. Juntos comparten ideas, discusiones, momentos de cercanía y también de tensión. La vida no se detiene mientras él piensa, sigue fluyendo, con sus complejidades, con sus decisiones, con sus consecuencias. Y en medio de todo eso, Albert continúa desarrollando su visión del universo. Finalmente, tras años de reflexión, llega a una nueva comprensión de la gravedad, no como una fuerza que actúa a distancia, como había propuesto Newton, sino como una curvatura del espacio-tiempo. Una idea que, en su esencia, es tan simple como profunda. La materia no solo existe en el espacio, lo deforma. Y esa deformación es lo que percibimos como gravedad. Imagina una superficie suave, como una tela extendida. Si colocas un objeto pesado sobre ella, la tela se hunde. Y si luego colocas un objeto más pequeño cerca, este se moverá hacia el primero, no porque haya una fuerza invisible que lo atraiga, sino porque la superficie sobre la que se encuentra ha cambiado. Esa imagen, tan sencilla, encierra una de las ideas más revolucionarias de la historia de la ciencia. En 1915, Albert presenta su teoría de la relatividad general. No es solo una extensión de su trabajo anterior, es una nueva forma de entender la estructura del universo. El espacio y el tiempo ya no son un escenario pasivo donde ocurren los eventos, son parte activa de la realidad, moldeados por la presencia de la materia y la energía. Al principio, como ocurrió antes, la teoría no es comprendida por todos.
Su complejidad matemática la hace inaccesible para muchos, y su carácter abstracto desafía la intuición. Pero hay algo en ella que resuena, algo que, con el tiempo, comienza a ser reconocido como una descripción más precisa de la realidad. Ese reconocimiento llega de forma más clara en 1919, cuando una expedición científica observa un fenómeno predicho por la teoría, la desviación de la luz de las estrellas al pasar cerca del Sol. Es una confirmación, una prueba, y de repente, el mundo presta atención. Albert, que hasta entonces había trabajado en relativa discreción, se convierte en una figura conocida a nivel mundial. Su nombre aparece en periódicos, su imagen circula, su pensamiento es discutido. Pero a pesar de todo eso, hay algo en él que no cambia. Sigue siendo el mismo hombre que se detiene a pensar, que duda, que observa. Porque para él, el reconocimiento no es el destino, es solo una consecuencia. Y en lo más profundo, lo que realmente le importa, sigue siendo el misterio. Ese misterio que aún no ha terminado de revelarse. La fama llega como una ola lenta, pero constante. No es violenta, no lo arrastra de golpe, pero lo envuelve. De pronto, su rostro es reconocido, su nombre se pronuncia en lugares donde antes no existía. Albert Einstein se convierte en un símbolo, en una referencia, en una figura que representa algo más que una persona. Representa una nueva forma de pensar. Y, sin embargo, dentro de él, permanece el mismo silencio. Continúa caminando, pensando, observando con la misma calma de siempre. La diferencia es que ahora el mundo lo observa a él, le hacen preguntas, le piden explicaciones, esperan respuestas claras a ideas que, en esencia, son profundamente complejas. Pero Albert no simplifica por comodidad, no traiciona la profundidad de lo que ha descubierto, prefiere mantenerse fiel a la verdad, incluso si eso significa no ser comprendido del todo. En medio de ese reconocimiento, su vida se llena de viajes, conferencias, encuentros con otras mentes brillantes, recorre ciudades, cruza fronteras, entra en espacios donde la ciencia se discute con intensidad. Pero en cada uno de esos lugares, lleva consigo la misma esencia, una curiosidad tranquila, una necesidad constante de entender más. A pesar de todo lo que ha logrado, no siente que haya llegado a un final. Al contrario, siente que apenas ha comenzado a tocar la superficie de algo mucho más grande. La relatividad general le ha permitido describir la gravedad de una forma nueva, pero aún hay preguntas sin responder. Aún hay aspectos del universo que no encajan del todo. Uno de esos misterios comienza a tomar forma en su mente, el comportamiento del mundo a escalas muy pequeñas. Mientras sus teorías describen con elegancia el movimiento de los planetas, de las estrellas, de las galaxias, hay otro ámbito, más íntimo, más extraño, donde las reglas parecen ser distintas. Es el mundo de lo diminuto, donde la materia no se comporta como esperamos. Aquí, Albert se encuentra con ideas que no le resultan cómodas. La física cuántica, que empieza a desarrollarse con fuerza, propone una realidad donde la incertidumbre es fundamental, donde los eventos no están determinados con precisión, donde el azar parece tener un papel central. Y esto, no encaja con su forma de ver el universo. Para él, la naturaleza debe tener una estructura coherente, una lógica interna que, aunque compleja, sea comprensible. La idea de que algo ocurra sin causa clara, sin una razón profunda, le resulta difícil de aceptar. Y así, comienza un nuevo tipo de conflicto, no externo, no visible, sino interno. Albert no rechaza estas nuevas ideas de inmediato, las estudia, las analiza, intenta comprenderlas. Pero algo dentro de él resiste, siente que hay una pieza que falta, una explicación más profunda que aún no ha sido encontrada, y en lugar de rendirse ante lo desconocido, decide seguir buscando. Este momento marca una transición sutil en su vida, ya no es solo el hombre que descubre nuevas formas de entender el universo.
es también el hombre que cuestiona los nuevos caminos que otros están tomando, y en esa posición, se encuentra entre dos mundos, el que ha ayudado a transformar, y el que está emergiendo con una lógica distinta. Aún así, no se detiene, porque para él, la búsqueda no termina con una respuesta, continúa, incluso cuando el camino se vuelve incierto. Capítulo 3. La mente brillante en un mundo en guerra. Mientras sus ideas continúan expandiéndose por el mundo, el entorno a su alrededor comienza a oscurecerse. Europa entra en un periodo de tensión creciente, como si el aire mismo se volviera más denso, más pesado. Las diferencias entre naciones se intensifican, los discursos se endurecen, y poco a poco, el continente se acerca a un conflicto que cambiará todo. En medio de ese clima, Albert Einstein observa con inquietud, no desde la distancia, sino desde dentro. La Primera Guerra Mundial estalla, y con ella, una transformación profunda en la sociedad. La ciencia, que hasta entonces había sido para muchos un camino hacia el conocimiento y el progreso, comienza a ser utilizada también como herramienta de destrucción. Los avances técnicos se convierten en armas, y los científicos, en algunos casos, son llamados a contribuir con sus conocimientos a la maquinaria bélica. Para Albert, esto representa una fractura, una contradicción difícil de reconciliar. Él no comparte ese entusiasmo por la guerra, no ve en ella una causa noble ni un destino inevitable. Su naturaleza es distinta, es reflexiva, contemplativa, profundamente humana, y ante la violencia, responde con una postura clara, aunque no siempre popular, el rechazo. Se posiciona como pacifista, como alguien que cree que el conocimiento debe servir para comprender, no para destruir. Esta postura lo aísla en ciertos círculos. Mientras muchos intelectuales apoyan el esfuerzo de guerra de sus respectivos países, Albert se mantiene firme en su visión. No grita, no impone, simplemente expresa lo que considera justo, y en ese acto, silencioso pero firme, comienza a definirse no solo como científico, sino como una voz moral en tiempos de confusión. Al mismo tiempo, su vida personal atraviesa cambios significativos. Su relación con Mileva se deteriora, y finalmente se separan. Es un proceso doloroso, lleno de tensiones acumuladas, de caminos que ya no convergen. La mente que explora el universo también habita un cuerpo que siente, que se enfrenta a pérdidas, a decisiones difíciles, a momentos de soledad que no siempre pueden resolverse con pensamiento. A pesar de todo, Albert continúa trabajando. Su mente no se detiene, aunque el mundo a su alrededor se tambalee. Y en medio de ese caos externo, encuentra refugio en lo que siempre ha sido su ancla, la búsqueda de comprensión. Las ecuaciones, las ideas, los modelos del universo se convierten en un espacio donde el orden aún es posible. Sin embargo, el conflicto no desaparece, solo cambia de forma. A medida que avanza el tiempo, una nueva amenaza comienza a gestarse. Las tensiones políticas no se disipan tras la guerra, se transforman, se reorganizan. Y en Alemania, un movimiento comienza a tomar fuerza, uno que no solo desafía la estabilidad política, sino que también amenaza directamente a personas como Albert, por su origen judío, por sus ideas, por su visibilidad, y se convierte en un blanco. Y así, el hombre que ha dedicado su vida a entender el universo, se encuentra ahora enfrentando algo mucho más cercano, mucho más humano, el peligro. El peligro no llega de inmediato como una tormenta violenta. Se insinúa primero en pequeños gestos, en palabras que cambian de tono, en miradas que ya no son las mismas. Alemania comienza a transformarse desde dentro, y con esa transformación, el ambiente se vuelve cada vez más hostil. Las ideas que antes podían discutirse con libertad ahora se ven rodeadas de sospecha. Las diferencias ya no se toleran, se señalan. Albert percibe ese cambio con claridad. No necesita que la amenaza se haga explícita para comprenderla. La siente en el aire, en el lenguaje, en la forma en que su nombre empieza a ser utilizado no solo en el ámbito científico, sino también en discursos cargados de ideología. Su identidad,
que antes era simplemente una parte de él, se convierte ahora en un motivo de persecución. A medida que el régimen nazi gana poder, la situación se vuelve insostenible. Los libros son censurados, las voces críticas silenciadas, y la ciencia misma comienza a ser filtrada a través de criterios políticos. Para Albert, esto no es solo una amenaza personal, es una ruptura con todo lo que representa el conocimiento, porque para él, la verdad no puede estar sujeta a intereses, ni limitada por fronteras, ni condicionada por prejuicios. Finalmente, toma una decisión difícil, pero necesaria. Abandona Alemania, no como un viajero, sino como alguien que sabe que no puede regresar. Deja atrás su país, su historia, parte de su vida, y en ese acto, hay una mezcla de tristeza y claridad, porque aunque pierde un lugar físico, mantiene intacto aquello que realmente lo define, su pensamiento. Se establece en Estados Unidos, en un entorno que le ofrece mayor seguridad, pero también nuevos desafíos. Allí, su figura ya es conocida, no solo como científico, sino como símbolo, y con esa visibilidad, llega también una responsabilidad distinta. Ya no es solo el hombre que observa el universo en silencio, es alguien cuya voz tiene peso en decisiones que afectan a millones. En este nuevo contexto, se enfrenta a uno de los dilemas más complejos de su vida, la posibilidad de que el conocimiento científico, incluido el suyo, pueda ser utilizado para desarrollar armas de una escala nunca antes vista. La energía contenida en la materia, expresada en su famosa ecuación, deja de ser una abstracción teórica, se convierte en una posibilidad real. Albert no participa directamente en el desarrollo de la bomba atómica, pero su influencia está presente. Firma una carta dirigida al presidente de Estados Unidos, advirtiendo sobre el potencial de esta tecnología y el riesgo de que otros países la desarrollen primero. No lo hace con entusiasmo, lo hace con preocupación, con la sensación de que, en ciertos momentos, la inacción también puede tener consecuencias. Ese acto lo acompaña durante el resto de su vida, porque aunque comprende el contexto, aunque reconoce la complejidad de la situación, hay una parte de él que no deja de cuestionarse, que no deja de sentir el peso de lo que el conocimiento puede llegar a provocar cuando se desvía de su propósito original. Y así, en medio de un mundo dividido, de decisiones difíciles y de consecuencias profundas, Albert continúa su camino, no con certezas absolutas, sino con preguntas que, ahora más que nunca, también duelen. Ese peso no desaparece con el tiempo, permanece, silencioso, como una sombra que acompaña sus pensamientos incluso en los momentos de aparente calma. Albert continúa viviendo en Estados Unidos, trabajando, escribiendo, reflexionando, pero ahora con una conciencia más profunda de las consecuencias que pueden surgir del conocimiento. La ciencia, que para él siempre fue un camino hacia la comprensión, ha demostrado también su capacidad para transformar el mundo de maneras dolorosas. Y esa dualidad se instala en su interior como una pregunta constante, sin una respuesta sencilla. A pesar de ello, no se retira del pensamiento, no se aleja de las ideas. Al contrario, continúa buscando, intentando unificar las leyes del universo en una sola teoría que pueda explicar todo de manera coherente. Es un objetivo ambicioso, casi inalcanzable, pero profundamente alineado con su forma de ver el mundo. Para Albert, la realidad no está fragmentada. Cree que, en el fondo, existe una armonía que aún no ha sido completamente revelada, y esa creencia lo impulsa a seguir, incluso cuando otros científicos toman caminos distintos, especialmente en el desarrollo de la física cuántica. Esa diferencia de enfoque lo sitúa, poco a poco, en una posición solitaria dentro de la comunidad científica. Mientras la mayoría avanza hacia una comprensión del universo basada en la probabilidad y la incertidumbre, Albert se mantiene firme en su búsqueda de una estructura más determinista, más ordenada. No es una resistencia por orgullo, sino por convicción.
siente que aún falta algo, una pieza que conecte todo de forma más profunda, y aunque el tiempo pasa y esa pieza no aparece, no abandona la búsqueda. En su vida diaria, adopta un ritmo tranquilo, camina, conversa, escribe cartas, reflexiona. Hay una serenidad en su presencia, una forma de estar en el mundo que no busca imponerse, sino comprender. A menudo, se le ve con el cabello desordenado, la mirada distante, como si estuviera en otro lugar, no físicamente, sino mentalmente, y en cierto modo, lo está. Su mente sigue explorando, incluso cuando el mundo a su alrededor se mueve en direcciones que no siempre comparte. Con el paso de los años, su figura se convierte en algo más que la de un científico. Es visto como un pensador, como alguien que no solo ha cambiado la física, sino que también ha reflexionado sobre la condición humana, sobre la responsabilidad, sobre la paz. Sus palabras son escuchadas, sus opiniones valoradas, no solo por su conocimiento, sino por la coherencia entre lo que piensa y lo que expresa. Sin embargo, en lo más profundo, Albert sigue siendo el mismo. El niño que se preguntaba por la aguja de una brújula, el joven que imaginaba viajar junto a un rayo de luz, el hombre que buscaba entender el tiempo no como una medida, sino como una experiencia. Esa esencia no cambia, solo se vuelve más consciente, más serena, más integrada. Y así, en esa etapa de su vida, donde el mundo ya conoce su nombre, pero él sigue buscando respuestas, se acerca lentamente al final de un camino que nunca fue recto, pero siempre fue honesto. Un camino guiado no por la necesidad de tener razón, sino por el deseo profundo de comprender. Y en esa comprensión, incluso incompleta, encuentra una forma de paz que no depende de los resultados, sino del proceso mismo de haber mirado el universo con atención. Capítulo 4. El eco eterno de una idea. Con el paso del tiempo, la figura de Albert Einstein deja de pertenecer únicamente al presente. Su vida continúa, sí, pero comienza a adquirir una cualidad distinta, como si poco a poco se transformara en algo más amplio que su propia existencia. Ya no es solo el hombre que piensa, que escribe, que observa. Es también el símbolo de una forma de entender el mundo, de una manera de acercarse al conocimiento con humildad y profundidad. En sus últimos años, su rutina es tranquila, casi contemplativa. Vive en Princeton, rodeado de libros, de papeles, de ideas que aún no ha terminado de ordenar. Cada día sigue un ritmo pausado, sin urgencias, sin la presión de demostrar nada. La fama ya no es una novedad, pero tampoco es algo que busque. La acepta como una consecuencia inevitable, pero no como un objetivo. Lo que realmente le importa sigue siendo lo mismo que al principio: comprender. Continúa trabajando en su intento de unificar las leyes del universo. Es una tarea que no logra completar, pero que nunca abandona del todo, porque para él, el valor no está únicamente en llegar a una respuesta final, sino en el acto mismo de buscar. En esa búsqueda, encuentra una forma de conexión con algo más grande, algo que trasciende lo individual. Su pensamiento también se expande hacia cuestiones más humanas. Reflexiona sobre la paz, sobre la responsabilidad, sobre el papel del individuo en un mundo cada vez más complejo. Sus palabras no son técnicas, no están llenas de fórmulas, sino de intuiciones profundas, de observaciones que nacen de una vida dedicada a mirar con atención. Habla de la necesidad de la empatía, de la importancia de cuestionar, de no aceptar sin comprender. A pesar de su reconocimiento, hay en él una sencillez constante. No se presenta como alguien que lo sabe todo. Al contrario, reconoce los límites de su propio conocimiento. Y en ese reconocimiento, hay una forma de sabiduría que no busca imponerse, sino compartir. Porque entiende que el universo no es algo que se conquista, sino algo que se explora. En 1955, su vida llega a su fin. No hay dramatismo en ese momento. No hay una escena grandiosa. Solo el cierre natural de un ciclo. Pero lo que ha dejado atrás no desaparece.
sus ideas permanecen, no como conceptos estáticos, sino como herramientas vivas que siguen influyendo en la forma en que entendemos la realidad. El tiempo, ese mismo tiempo que él cuestionó, continúa avanzando, y sin embargo, hay algo de Albert que no se disuelve en él, algo que permanece, no en su cuerpo, sino en el pensamiento colectivo, en cada persona que se detiene a preguntarse cómo funciona el mundo, en cada mente que decide no aceptar lo evidente sin antes explorarlo, porque al final, su legado no es solo una teoría, es una invitación. Una invitación a mirar más allá, a detenerse, a cuestionar, a imaginar, y quizás, si escuchas con atención aún puedas percibir ese eco suave de una mente que nunca dejó de preguntarse qué es realmente la realidad. Ese eco no se percibe como un sonido evidente, no es algo que puedas señalar con precisión ni localizar en un lugar concreto, es más bien una sensación, una presencia suave que aparece cuando te detienes a observar con calma, cuando miras el cielo nocturno y sientes que hay algo más allá de lo que ves. Cuando te preguntas por qué las cosas son como son, sin conformarte con la primera respuesta, ahí, en ese instante silencioso, hay una huella de Albert. Su legado no vive únicamente en libros de física ni en ecuaciones complejas. Vive en la forma en que el mundo aprendió a cuestionarse a sí mismo. Antes de él, el tiempo era algo fijo, absoluto, una especie de escenario invisible donde todo ocurría de la misma manera para todos. Después de él, esa certeza se disolvió, el tiempo se volvió relativo, dependiente, íntimo, y esa transformación no solo cambió la ciencia, cambió la forma en que pensamos la realidad. Pero más allá de sus teorías, hay algo aún más profundo en lo que dejó, una actitud, una manera de acercarse al conocimiento sin arrogancia, sin prisa, sin la necesidad de tener siempre la razón. Albert enseñó, sin proponérselo directamente, que comprender requiere paciencia, que las preguntas importantes no siempre tienen respuestas inmediatas, y que la duda no es una debilidad, sino una puerta. Incluso hoy, en un mundo lleno de información, de velocidad, de respuestas instantáneas, su forma de pensar ofrece un contraste necesario. Invita a desacelerar, a observar con atención, a no aceptar lo evidente sin antes explorarlo desde distintos ángulos. Y en esa invitación hay algo profundamente humano, algo que conecta con una parte de ti que quizás no siempre tiene espacio para expresarse. Las generaciones que vinieron después han seguido desarrollando sus ideas, ampliándolas, cuestionándolas, llevándolas a nuevos territorios. La ciencia no se detuvo con él, como él mismo habría esperado, porque entendía que el conocimiento es un proceso continuo, una construcción colectiva que nunca se completa del todo, y en ese proceso, su contribución sigue siendo fundamental, no como un punto final, sino como un punto de partida. A medida que el tiempo avanza, su figura se vuelve más serena, más integrada en la historia. Ya no es solo el científico revolucionario, sino una presencia que acompaña, que inspira, que recuerda que incluso las ideas más complejas pueden nacer de una pregunta sencilla, de una observación tranquila, de una mente que se permite no saber, y quizás, si te permites un momento de silencio, si dejas de lado el ruido por un instante y simplemente observas, puedas sentir esa misma curiosidad que lo acompañó toda su vida, no como algo lejano, sino como algo cercano, accesible, casi familiar, porque en el fondo, la capacidad de asombro que definió a Albert no es exclusiva de él, está también en ti, esperando ser escuchada. Así, su historia no termina con su vida, continúa en cada pregunta que aún no ha sido respondida, en cada mente que decide mirar más allá de lo evidente, en cada instante en que el mundo se detiene, aunque sea por un segundo, para ser contemplado con verdadera atención. Hay algo profundamente reconfortante en entender que una sola mente, tranquila y persistente, puede cambiar la forma en que millones de personas perciben el mundo, no a través de la fuerza, ni del ruido, ni de la imposición, sino a través de la observación paciente y la reflexión sincera. La vida de Albert no fue una línea recta hacia el reconocimiento, fue un camino lleno de pausas, de dudas,
de momentos en los que nada parecía avanzar, y sin embargo, cada uno de esos momentos fue necesario. Cuando miras su historia desde la distancia, puedes notar un patrón sutil. No es el de alguien que siempre tuvo las respuestas, sino el de alguien que nunca dejó de hacerse preguntas. Y en ese gesto, aparentemente simple, hay una forma de sabiduría que no depende del conocimiento acumulado, sino de la actitud frente a lo desconocido. Albert no se apresuraba a cerrar las preguntas. Las dejaba abiertas, vivas, permitiendo que evolucionaran con el tiempo. Esa relación con la incertidumbre es, quizás, una de las partes más valiosas de su legado. En un mundo que a menudo busca certezas rápidas, su ejemplo sugiere otra posibilidad, la de convivir con lo que no se entiende del todo, sin ansiedad, sin rechazo, la de aceptar que hay aspectos de la realidad que requieren tiempo, silencio y atención para comenzar a revelarse, y que incluso entonces, siempre quedará algo más por descubrir. Su vida también recuerda que el entorno no siempre comprende lo que están haciendo, que las ideas nuevas pueden parecer extrañas, incluso incorrectas, antes de ser reconocidas. Albert fue visto, en distintos momentos, como un estudiante problemático, como un pensador difícil, como alguien que no encajaba del todo. Y sin embargo, esas mismas características fueron las que le permitieron ver lo que otros no veían. No se trata de ir en contra por rebeldía, sino de ser fiel a una forma interna de comprender, de escuchar esa intuición que, a veces, susurra que hay algo más allá de lo evidente, y tener la paciencia de seguir ese susurro, incluso cuando no hay garantías de a dónde llevará. Con el paso del tiempo, el mundo ha cambiado de muchas maneras. La tecnología ha avanzado, las teorías se han ampliado, y nuevas generaciones han llevado la ciencia a territorios que Albert apenas podía imaginar. Pero hay algo que permanece constante, la necesidad de comprender, la curiosidad que impulsa a mirar más allá, la sensación de que, detrás de lo que vemos, hay una estructura más profunda esperando ser descubierta, y en ese sentido, su presencia sigue siendo actual, no como una figura lejana, sino como una referencia silenciosa, como un recordatorio de que el conocimiento no es solo acumulación de datos, sino una forma de relación con el mundo, una forma de estar presente, de observar con atención, de permitir que las preguntas guíen el camino. Si te detienes un momento, si respiras con calma y miras a tu alrededor sin prisa, puedes notar que esa misma posibilidad está disponible ahora. No necesitas fórmulas complejas ni teorías avanzadas para comenzar, solo necesitas observar, preguntar, permitirte no saber, y en ese acto simple, casi invisible comienza algo que, como en la vida de Albert, puede cambiarlo todo. Esa posibilidad, la de detenerte y observar sin prisa, es más poderosa de lo que parece. En un mundo que constantemente empuja hacia adelante, que mide el valor en velocidad y resultados, hacer una pausa se convierte casi en un acto de resistencia. Albert entendía esto de una forma natural, sin necesidad de teorizarlo. Su manera de pensar no estaba guiada por la urgencia, sino por la profundidad. Y esa diferencia, tan sutil en apariencia, fue la que le permitió ver lo que otros pasaban por alto. Cuando te permites mirar el mundo con esa misma calma, empiezas a notar detalles que antes parecían insignificantes. La forma en que la luz cambia a lo largo del día, el ritmo silencioso de las cosas que se mueven sin hacer ruido, la sensación de que todo está conectado de maneras que no siempre son evidentes. No necesitas comprenderlo todo para sentir que hay algo más. Y esa sensación, lejos de ser confusa, puede ser profundamente tranquilizadora. Albert vivió gran parte de su vida en ese espacio intermedio, entre lo que se sabe y lo que aún no se comprende. No lo evitó, no intentó llenarlo rápidamente con respuestas. Lo habitó, y en ese habitar, encontró una forma de relación con el conocimiento que no se basa en la certeza, sino en la apertura. Esa apertura le permitió explorar ideas que no tenían precedentes, formular preguntas que nadie había planteado de la misma manera, y sostener la duda sin convertirla en una carga. Hay algo profundamente humano en eso, porque, en el fondo, todos vivimos rodeados de incógnitas.
no solo sobre el universo, sino sobre nosotros mismos, sobre el tiempo, sobre el sentido de las cosas. Y aunque no siempre tengamos las herramientas para responderlas, sí tenemos la capacidad de permanecer en ellas con atención, de no huir, de no cerrar demasiado pronto lo que aún necesita tiempo. La historia de Albert no es solo la de un hombre que cambió la física, es la de alguien que se permitió no encajar del todo, que aceptó su propia forma de ver el mundo, incluso cuando no coincidía con la de los demás. Y en esa aceptación, encontró una libertad que no depende de las circunstancias externas, sino de la coherencia interna. Esa coherencia no es rígida, no es una estructura fija que no se puede modificar, es más bien una dirección, una forma de orientarse en medio de la complejidad. Albert cambió de ideas cuando fue necesario, reconsideró sus propias teorías, dudó de sus conclusiones, pero siempre mantuvo una relación honesta con lo que pensaba. No buscaba tener razón, buscaba comprender, y quizás ahí reside una de las enseñanzas más silenciosas de su vida, que el conocimiento no es una meta que se alcanza, sino un proceso que se vive, que no se trata de llegar a una respuesta final, sino de mantenerse en movimiento, en exploración, en diálogo con lo que aún no se entiende. Si llevas esa idea contigo, aunque sea de forma ligera, puedes empezar a mirar tu propia experiencia de otra manera, no como una serie de certezas que deben cumplirse, sino como un espacio abierto donde las preguntas tienen valor por sí mismas, donde la curiosidad no es un lujo, sino una forma de estar vivo, y en ese espacio, sin necesidad de forzar nada, sin esperar resultados inmediatos, algo comienza a transformarse, no de forma visible, no de manera abrupta, sino con la misma suavidad con la que Albert construyó sus ideas, paso a paso, pensamiento a pensamiento, en silencio. En esa suavidad final, donde todo parece asentarse, la historia de Albert no se siente como algo lejano, sino como una presencia que todavía respira en la forma en que miras el mundo. No necesitas entender sus ecuaciones para percibir lo que dejó, basta con detenerte, con permitir que la curiosidad surja sin presión, sin exigencia, porque al final, lo que definió su vida no fue solo lo que descubrió, sino la manera en que se acercó a lo desconocido. Hay una quietud especial en ese acercamiento, no es pasividad, no es ausencia de acción, sino una forma distinta de moverse, una forma que no empuja, que no fuerza, que no exige respuestas inmediatas. Albert avanzaba así, con una atención sostenida, con una paciencia que hoy puede parecer extraña, pero que en realidad es profundamente necesaria, porque hay verdades que no aparecen cuando se las persigue, sino cuando se les da espacio para revelarse. Si observas con calma, puedes notar que esa misma posibilidad está disponible en tu propia experiencia, no como una imitación de su vida, sino como una continuidad de su forma de mirar. Cada vez que eliges comprender en lugar de reaccionar, cada vez que haces una pausa antes de aceptar algo como definitivo, estás participando de ese mismo gesto que lo acompañó desde niño, un gesto silencioso, pero transformador. El mundo seguirá cambiando, las teorías evolucionarán, las ideas se expandirán, y nuevas mentes aportarán perspectivas que aún no podemos imaginar. Pero hay algo que permanece constante, algo que no depende del tiempo ni del contexto: la capacidad de asombro, esa sensación de estar frente a algo que no se comprende del todo, pero que invita a ser explorado. Albert nunca perdió esa capacidad, la protegió, la cultivó, la convirtió en el centro de su vida, y quizás, al final, eso es lo que realmente permanece de él, no solo sus descubrimientos, no solo su nombre, sino esa forma de estar en el mundo con una mezcla de humildad y profundidad, con la certeza de que siempre hay algo más por descubrir, y con la tranquilidad de no necesitar apresurarse para encontrarlo. Cuando piensas en su vida desde este lugar, todo se vuelve más simple, no en el sentido de fácil, sino en el sentido de esencial. Un niño que observa una brújula y se pregunta por qué se mueve. Un joven que imagina viajar junto a la luz. Un hombre que dedica su vida a comprender aquello que no puede tocar. No hay artificio en eso, solo atención, solo presencia.
solo una mente dispuesta a quedarse en la pregunta el tiempo que sea necesario. Y ahora, mientras esta historia se disuelve lentamente, como lo hacen todas las cosas que llegan a su fin, queda una sensación que no necesita palabras exactas. Una sensación de calma, de amplitud, de conexión con algo más grande que no se impone, pero que está ahí, esperando ser notado. Si te llevas algo de este recorrido, que sea esa pausa, ese espacio donde no necesitas saberlo todo, donde puedes simplemente mirar, sentir, preguntarte. Porque en ese gesto sencillo, casi invisible, vive el verdadero legado de Albert. Un legado que no se guarda en libros, sino en la forma en que eliges observar el mundo, incluso ahora, en este instante, mientras todo continúa moviéndose suavemente a tu alrededor.